Hola, muy buenas, soy Paco Barba y hoy te voy a enseñar a crear un pequeño shader para dar un efecto de agua en tu videojuego 2D de Unity. Y para que veas de lo que te estoy hablando, tenemos aquí el personaje del videojuego de plataformas 2D, del cual estoy dando un curso en mi canal, así que si quieres saber cómo está hecho todo lo demás, incluido el agua, te invito a que te suscribas y te pases por él. Bueno, nos metemos en el agua. Y vemos que el personaje ya tiene este tipo de ondulaciones que tendría si estuviéramos efectivamente dentro del agua. Así que nada, vamos a ver cómo se programa todo esto. No te preocupes si no tienes ni idea de crear shaders, te lo voy a explicar paso por paso desde el principio. Yo es que tampoco sepa demasiado, pero si necesitas que cree un tutorial para empezar de cero en la explicación básica de qué es cada parte del shader y cómo funciona, déjamelo en los comentarios. Por cierto, si no te has suscrito, es un muy buen momento para que lo hagas. Vamos con el vídeo. Y para este tutorial vamos a emplear una escena completamente en blanco en la que no tengo nada. Vamos a empezar a agregar aquí los elementos que vamos a necesitar para hacer esta prueba. Y luego cuando acabemos ya vemos cómo aplicar este efecto a tu videojuego. Yo en mi caso lo voy a aplicar al videojuego de plataformas que estoy dando en el canal, que estoy explicando cómo se hace. Pero primero vamos a verlo aquí. Tenemos la cámara, así que vamos a agregar un sprite que tengo yo aquí del tipo de player. Va a ser este dinosaurio. Vamos a coger el primer sprite y lo vamos a soltar por aquí. Vamos a ampliar esto un poco. Y esto sería nuestro player. Y vamos a agregar un nuevo objeto que será el que deforme a lo que tengamos por debajo. Vamos a crear aquí un nuevo objeto de tipo 2D que sea un sprite. Le vamos a decir que sea esto de aquí. Yo tengo un sprite que es de 25 píxeles únicamente para crear este tipo de sprites. Cuando quieres crear un cuadro de color, pues tienes este cuadro blanco. Desde aquí le puedes asignar el color que tú quieras. Si estás utilizando una versión más moderna de Unity, seguramente ya puedes aplicar directamente este tipo de formas en 2D, pero como yo no puedo, pues vamos a crear este cuadro y vamos a empezar a hacer que esto se convierta en una máscara de deformación. Lo primero que tenemos que hacer, si no lo tienes en tu videojuego, es irnos aquí al Package Manager y tenemos que buscar en todos los paquetes Universal y tenemos que instalar el Universal RP. Le damos aquí a instalar, tarda un poquito, la verdad es que tarda bastante. Vale, ya ha terminado y ya lo tenemos aquí. Vale, ya está aquí, ya tenemos esto. Vamos a crear ahora lo que sería el render pipeline, así que vamos a crear una nueva carpeta. Esto lo voy a llamar URP. Y aquí dentro, botón derecho, crear, renderir, Universal Render Pipeline y el primero, Pipeline Asset. Y con esto se nos crean dos. Yo voy a llamarle URP, no me voy a complicar, y ya se nos crean aquí los dos que vamos a necesitar. Para que el videojuego haga uso de este render pipeline, tenemos que irnos a Settings, Project Settings, y en Graphics, que por defecto estará en Known, tenemos que bajarlo y seleccionar el que hayamos creado, URP. Este es el primer paso. Para poder crear este efecto se va a basar en una textura. Lo normal es que utilices una textura estilo Normal Map. Yo voy a utilizar esto de aquí, que es una textura de agua, y además es la que gasto para el videojuego, para la zona que es de agua. Entonces voy a gastar esta misma para crear el shader. Como ya he comentado antes, si no tienes experiencia en crear shaders, si no tienes ni idea de cómo hacerlo, no te preocupes, yo tampoco es que sepa demasiado, pero lo justo para poder crear este sí. Y si consideras que estaría bien que creara un pequeño vídeo explicando cómo crear shaders pequeñitos y el funcionamiento básico, pues déjamelo en los comentarios y lo tengo en cuenta. Vamos allá, me voy a ir aquí a materiales y lo voy a crear aquí dentro. Voy a crear una carpeta que se llame shaders y voy a crear un nuevo shader 2D renderer y que sea sprite, un lit graph experimental. Si tienes otra versión de Unity seguramente se llame de otra forma, pero en mi caso es esta. Y aquí le voy a llamar efecto agua. Y vamos a editar. Aquí ya se nos abre el editor de Shader Graph para hacerlo todo de manera visual, así que vamos a empezar a crear elementos. Lo primero que vamos a hacer es crear las variables. Vamos a tener una variable de un vector 1 que va a ser velocidad y que por defecto la voy a dejar en 1, bueno, en 0,5, luego la cambiaremos. Por otra parte, necesitamos un vector 2, que va a ser la posición. Le voy a dejar también en 1 y 1. Luego veremos cómo cambiándolo podemos conseguir diferentes efectos. Y por último, un vector 2, que va a ser el tiling, que también vamos a necesitar para modificar la distorsión. Y me dejaba lo más importante, que es un texture 2D, que va a ser la textura. Para que no os dé error, esto se debería de llamar main text. Creo que se escribe así, si no ahora luego nos dará un error y nos dirá cómo debería de llamarse. Y aquí vamos a elegir la textura que queremos aplicar. Yo, como digo, tengo esta de agua. Muy importante para que esto funcione es que la textura, nos vamos aquí a los sprites,
la tengáis marcada en Broad Mode en modo Repeat, ya que si no se desplazaría pero no llegaría nunca a reproducirse. Veríais el efecto como que baja la imagen, baja el efecto y desaparece. Para que esto lo haga de forma continua tenéis que dejarlo en Repeat y por supuesto tiene que ser una textura que se repita. Vale, tenemos aquí la textura, la vamos a soltar y vamos a agregar un nuevo tipo de nodo que es Sample Texture 2D y vamos a decirle que esta textura entra por aquí. Vamos a agregar los modificadores, esto lo vamos a apartar ya que esto se va a hacer un poquito más grande, luego veremos cómo va quedando todo y vamos a agregar aquí un modificador de tipo Tiling and Offset. Vamos a agregar nuestro tiling y lo vamos a poner en el campo que pone tiling y lo conectamos con tiling. Esta sale de aquí, la conectamos al V de la textura principal y todo esto lo tenemos que hacer con un control de velocidad, así que vamos a sacar la variable de velocidad y para poder aplicarla aquí vamos a crear un nuevo tipo de nodo que es un time, lo dejamos aquí y esto lo tenemos que agregar al tiling mediante un nodo de tipo multiply. La salida la ponemos aquí en el offset, el time lo ponemos como primera entrada, la velocidad como segundo y con esto ya tenemos aquí nuestra textura que se va desplazando de forma infinita hacia abajo. Vamos a agregar un nodo que sea screen position, lo tenemos por aquí y un nuevo multiply. Vamos a coger esta salida, la dejamos aquí, la salida de multiplicador la añadimos, esto lo desplazo ya que vamos a agregar algunas cosas más. Si no tenéis claro alguna de las partes pues retrocedéis el vídeo y lo consultáis. Vamos a añadir la posición que tenía por aquí, vamos a crear otro multiplicador y creamos las conexiones. Para poder juntarlo vamos a crear un nodo de tipo add que le vamos a poner esta salida del último multiplicador y la de screen position. Agregamos un nuevo nodo que sea screen color, lo tengo por aquí, está en color, perdón, y vamos a poner esta salida aquí y por último esto lo sacamos a color y con esto ya estaríamos completando lo que es el shader. Como digo, si no entiendes de shaders pues únicamente tienes que ir parando el vídeo, añádelo tal y como lo tengo yo y de esta forma te va a funcionar. Le damos aquí a guardar y vamos a ver cómo se aplica todo esto. Nos vamos a la escena, a esto le voy a poner un nombre que sea efecto agua para que se sepa lo que es. Nos vamos aquí a los materiales y vamos a crear un nuevo material que se llame Matte Efecto Agua. A este material le vamos a asignar el shader que hemos generado antes. Con esto ya lo tendríamos y vamos a agregar este material aquí. Y vale, ahora por defecto la primera vez se nos va a ver esto gris, es completamente normal y es porque tenemos que hacer todavía una serie de modificaciones. Hay que crear una nueva capa para este objeto, así que nos vamos a ir aquí a las capas, vamos a crear una nueva que se llame efectos y se la vamos a asignar a este objeto. Ahora tenemos que irnos al URP que hemos generado antes y en la primera opción, en lo que es el asset, tenemos que marcar opaque texture y aquí en lo que sería el URP renderer tenemos que añadir una nueva característica, le decimos render object experimental y le vamos a decir en filtros que el tipo de cola sea en transparente. En Layer Mask vamos a decirle que lo haga en todas menos en la capa de efectos. Y por último en evento lo vamos a dejar como Before Rendering Transparents. Bueno, tenemos aquí al player, pero cuando lo estoy viendo aquí al play veo que sí que aparece ya como el reflejo, pero no está funcionando como toca. Así que vamos a revisar el shader porque desde luego hay algo que no está bien y esta imagen realmente no sé cómo la he generado, pero no está funcionando, así que me lo voy a cargar. No sé por qué estaba dando error, ahora se ha puesto en verde, que parece que está bien. Tengo aquí la textura elegida, vamos a seleccionar y ahora sí aparece como toca. Voy a guardar otra vez el shader, volvemos y vamos a asignarle de nuevo la textura que habíamos usado antes. En este caso es la de agua. Ahora de nuevo si le damos aquí al play parece que no hace nada, pero al acercarnos vemos que sí que se está mostrando por aquí debajo. Lo que pasa es que lo está desplazando demasiado y es por esto. La posición yo la pondría en 0,1 o 0,01, es lo que más se ajuste. Depende de cuánto desplazado esté, pues más efecto hará, pero será peor. Vamos a cambiar la velocidad a 0,5, 0,1, ¿vale? Vamos a cambiar también el tiling, vamos a ponerlo en 0,5 y 0,5. Este efecto ya me va cuadrando más y para que no se vea duplicado lo que es el player y el efecto, nos tendríamos que ir aquí. No sé si al salir se van a perder los valores, no,
1, perfecto, se guardan. Nos vamos al player, le decimos que es la capa player y ahora mismo esto lo tenemos aquí para que no se vea lo que es el player y el player de verdad en el fondo. Lo que hay que hacer es modificar la opacidad de la textura. Yo lo había puesto un poco transparente para que se vea el player que hay detrás, pero claro, lo que nos interesa es que no se vea. Así que aquí ya lo tenemos. Ahora cuando movamos este efecto de agua, pues vamos a ver cómo se desplaza el personaje y además se mueve. Lo que hay que hacer, como he dicho antes, es ajustar esto a un valor que nos cuadre. Nos vamos a ir aquí a los materiales, ya que no nos interesa que se desplace demasiado. Me voy a ir aquí y vamos a empezar a jugar con este valor. Esto ya interesa pues intentar ajustarlo 0,001. Si lo ponéis muy pequeño pues no vais a ver el efecto, entonces hay que intentar compensar qué cantidad de efecto queréis ver. Y luego el tiling igual, vamos a ponerlo en 0,1 por ejemplo, 0,1, y como veis ya tenemos una especie de efecto de ondulaciones. Aquí pues ya ir jugando con el tiempo, el tamaño del tiling y como lo veáis hasta que os quede algo que os cuadre. Yo en mi caso lo voy a dejar así. No sé si en el vídeo se aprecia bien, espero que sí, pero bueno, yo lo voy a dejar así. Realmente no es una gran distorsión, pero para crear el efecto de agua en este caso no sobraría. Y nada, de esta forma todo lo que pase por aquí detrás va a tener este efecto de movimiento, esta distorsión. Aquí veo que me sigue dando el error de que no existe main text, pero sin embargo sí que la tengo bien creada aquí. Así que seguramente no le estoy dando el nombre que toca. Si sabes por qué pasa y me lo dejas en los comentarios, de lujo, porque realmente no sé por qué se está quejando, porque funciona bien y en principio lo tengo todo bien configurado, pero está claro que algo se me está pasando. Vamos a guardar, vemos aquí y esto se sigue quejando. Bueno, si descubro por qué es, que seguramente será una chorrada que no conozco, pues lo dejaré yo mismo en los comentarios. Vamos a ver cómo se aplicaría este efecto a un videojuego. Vamos a cambiar a escena, me voy a ir a la escena que tenía para probar el agua, le voy a decir que sí, que esta la guardemos. En esta escena únicamente tenemos un player que se podría meter dentro del agua y nadar, pero claro, ahora mismo no he aplicado ningún tipo de distorsión, así que vamos a crear esta distorsión. Vamos a coger lo que es el agua, la vamos a duplicar, la voy a poner aquí debajo y a esto le voy a llamar efecto agua. Le voy a decir que, a ver, no sé por qué tengo aquí el tag player, esto es el tag agua y en efecto agua le vamos a decir que esto es una capa de efectos y le voy a quitar el tag ya que no quiero que la tenga en cuenta para ningún tipo de colisión ni nada por el estilo. Aquí por supuesto esta colisión me la voy a cargar ya que no es necesaria y únicamente quiero que sea la imagen. Y lo que sí vamos a hacer es aplicarle el material de la distorsión, que lo aplicamos aquí. Esto ya lo teníamos, esto en principio ya lo estoy aplicando y aquí como veis pues ya nos está aplicando este efecto también sobre lo que es el terreno. Entonces ya sería ajustarlo para que solo afecte a los objetos que estén por debajo. Habría que poner el terreno por delante de forma que aquí no se viera. Bueno, y aquí tenemos el player, se nos está viendo el player de detrás. Lo que tenemos que hacer es colocar la capa de efecto de agua delante del player. Yo creo que poniéndolo en la capa 0 ya estaría bien. Con esto ya lo vemos bien y lo que se ve es el efecto de distorsión. Vemos que también lo está aplicando aquí al terreno y lo que vamos a hacer es ir al VRP y decirle que únicamente nos renderice lo que es el agua y el player, ya que todo lo demás pues no quiero que se muestre aquí. Antes el terreno se me estaba viendo porque lo tenía como suelo, que es el tipo de capa que hay para el suelo, así que la dejo quitada. Y esto es lo que comentaba, ahora mismo pues hay bastante desplazamiento, esto está muy bajado, nos iríamos aquí al material y vamos a intentar ajustar esto para que no quede tan a lo bruto. Vamos a poner 0,01, 0,01, así que vamos a volver a poner aquí al player, vamos a darle a jugar a ver cómo queda esto. Lo tenemos aquí. Ahora sí, ya cuando nos metamos en el agua pues ya tenemos el efecto de distorsión sobre el player y además sobre el propio agua. Ahora sí, cuando salgamos pues sí que vemos que hay una parte en la que se queda un poco raro, que es cuando empezamos a hacer el desplazamiento de esta textura, pero bueno, esto lo podríamos arreglar subiéndolo un poco o ajustando esto al mínimo de forma que no se note demasiado. Si esto por ejemplo fuera una ventana pues no tenemos ningún problema ya que los bordes no se verían. En este caso como es agua pues sí, tenemos que jugar lo mejor que podamos con esto. Hay shaders más complicados que podrías utilizar para obtener este efecto, pero este he pensado que es bastante sencillo de implementar. Si sigues el vídeo no hay ningún problema. Y sí que es verdad que ha quedado el vídeo bastante más raro de lo que me hubiera gustado, así que si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios, te lo intento resolver. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.